Dicen que algunas familias parecen estar marcadas por el destino y que hay linajes que cargan no solo con poder y fortuna, sino también con una energía oscura que parece repetirse generación tras generación. La historia de los Kennedy, la dinastía más célebre de los Estados Unidos, es el ejemplo más enigmático de este fenómeno. Una familia que rozó la gloria, pero que también conoció la tragedia con una frecuencia tan inquietante que muchos la llaman la maldición de los Kennedy. ¿Es solo una macabra coincidencia o hay algo más profundo y oscuro detrás de su legado? Todo comienza con Joseph Patrick Kennedy, el patriarca, nacido en 1888, hijo de inmigrantes irlandeses. Ambicioso, astuto y profundamente religioso, Joseph construyó un imperio financiero y político. Soñaba con convertir a sus hijos en los líderes de una nueva América, una familia destinada a gobernar. Pero según algunos historiadores y estudiosos del ocultismo, ese deseo desbordado de poder fue el inicio de una energía que acabaría cobrándose un precio muy alto. Joseph era un hombre que creía en símbolos, en señales, y tenía una extraña obsesión con la idea del destino manifiesto. Algunos investigadores afirman que asistía a reuniones discretas de grupos esotéricos en Boston, interesados en el misticismo irlandés y las tradiciones druídicas. En esas reuniones se hablaba del poder del linaje, de cómo una familia podía sellar su suerte a través de votos, juramentos o maldiciones. Quizás fue solo mito, pero el eco de aquella idea parece haber seguido a los Kennedy hasta el final. La lista de tragedias que los rodea desafía toda probabilidad estadística. Es como si una sombra se hubiera cernido sobre ellos, esperando el momento exacto para atacar. En 1941, la hija de Joseph, Rosemary, fue sometida a una lobotomía que salió terriblemente mal, dejándola incapacitada de por vida y oculta del ojo público. Fue la primera gran tragedia silenciosa del clan. Poco después, en 1944, el primogénito y la gran esperanza de la familia, Joseph Jr., perdió la vida en una explosión aérea durante una misión secreta en la Segunda Guerra Mundial. Apenas 4 años más tarde, la tragedia volvió a golpear desde el cielo. Kathleen Kennedy, una de las hijas más queridas, murió en un accidente de avión en Francia. 2 hermanos, 2 accidentes aéreos en menos de 5 años. La casualidad comenzaba a parecer un patrón demasiado cruel, pero el golpe que sellaría la leyenda oscura de la familia llegó en 1963. El carismático John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, símbolo de una nueva era de esperanza y progreso, fue asesinado en Dallas ante las cámaras del mundo. La imagen de su esposa Jackie, con su traje rosa manchado, se convirtió en el ícono de una nación en duelo y de una familia rota por el destino. El mundo entero se preguntó cómo era posible que la tragedia golpeara con tanta fuerza a quienes parecían tenerlo todo. La sombra no se detuvo ahí. Su hermano, Robert Kennedy, quien prometió continuar su legado y encarnaba la esperanza de millones, también fue asesinado 5 años más tarde, en 1968, durante su propia campaña presidencial. De nuevo, un líder joven, carismático y en la cúspide del poder caía abatido. 2 hermanos, 2 asesinatos que cambiaron el curso de la historia. Las teorías conspirativas florecieron, pero para muchos, la explicación era más simple y aterradora. La maldición estaba cobrando su deuda. Y la historia no termina allí, ni mucho menos. Décadas después, los descendientes del clan siguieron enfrentando finales trágicos. En 1997, otro de los hijos de Robert, Michael, falleció en un extraño accidente de esquí. Pero quizás la tragedia más simbólica fue la de 1999. John F. Kennedy Jr., el hijo del presidente asesinado, el niño que saludó el ataúd de su padre en una imagen que conmovió al mundo, murió junto a su esposa Caroline y su cuñada. ¿La causa? Un accidente de avión que pilotaba él mismo. Otra vez, el cielo reclamaba a un Kennedy. La pregunta inevitable ¿es todo esto simple y trágico azar? ¿Una familia excepcionalmente grande y expuesta a riesgos? ¿O hay algo más?
una energía que se arrastra entre generaciones como si la historia cobrara sus propias deudas? Desde un punto de vista antropológico y simbólico, muchas culturas antiguas creían que el poder tiene un costo. Los celtas, ancestros de los Kennedy, hablaban del gaze, una suerte de tabú o pacto sagrado que, si se rompe, trae infortunio al linaje. ¿Rompieron los Kennedy algún pacto invisible en su ascenso meteórico al poder? En la tradición cristiana irlandesa también se decía que Dios no permite que la soberbia de una familia perdure más allá de su pureza moral. Y es que, aunque los Kennedy proyectaban una imagen de perfección pública, una familia católica ideal, detrás de las puertas de su palacio había secretos oscuros, infidelidades notorias, vínculos con la mafia, conexiones con casos escandalosos como el de Marilyn Monroe. Podría ser que la maldición no fuera más que la consecuencia natural de una vida llevada al límite, tanto en lo público como en lo privado. Para los esotéricos, la maldición Kennedy es un ejemplo de karma familiar. Creen que ciertas familias, al alcanzar un nivel extremo de influencia o de ambición, despiertan fuerzas invisibles que buscan equilibrar la balanza. Los símbolos que rodean al clan, el mar, los aviones, la juventud truncada, los funerales públicos, no serían casualidades, sino repeticiones arquetípicas, ciclos que se repiten una y otra vez hasta que algo se repara espiritualmente en el linaje. Es como si el eco de sus vidas y muertes siguiera resonando en el presente. Filosóficamente, la historia de los Kennedy puede verse como una tragedia griega moderna, una familia que desafió los límites del poder humano y terminó enfrentando a su propio destino, como si el linaje hubiera estado atrapado en un ciclo eterno de ascenso y caída, una danza macabra entre el brillo más deslumbrante y la sombra más profunda. Es la historia de Ícaro, volando demasiado cerca del sol, pero repetida generación tras generación. El propio John F. Kennedy pronunció una frase que, con el tiempo, ha adquirido un tono casi profético. A quienes mucho se les da, mucho se les exigirá. Quizá esa frase, más que una advertencia política, fue una profecía familiar que él mismo no pudo evitar. Porque el verdadero misterio no es si los Kennedy están malditos, sino si, en el fondo, el poder, cuando no se equilibra con humildad y conciencia, termina por convertirse en una forma de maldición en sí mismo. Una fuerza que eleva a los hombres hasta el cielo, solo para dejarlos caer al vacío. ¿Qué piensas tú? ¿Fue una serie de terribles coincidencias o crees que hay fuerzas que no podemos explicar detrás de esta historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los misterios más grandes del siglo XX. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!